Perfecto, profe. Entonces, vamos a irnos a la presentación. Acá estamos, ¿verdad? Sí se ve la presentación, repaso del CASE, quiz 2. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Los temas que entran en este quiz son dos grandes temas que se dividen en partes. Entonces, debemos de considerar que es poquita materia. Yo digo que es poquita, pero matona, en el sentido de que nos pueden preguntar de muchas maneras, ¿verdad? Pero sí da chance de prepararse bastante bien para el miércoles. Son dos grandes temas, tenemos función radical y función valor absoluto. ¿Qué es lo que tenemos que saber de cada una de ellas? De función radical, cómo sacar el dominio máximo, cómo averiguar intersecciones con los ejes coordenados y el proceso de racionalización. Para función valor absoluto es intersecciones con los ejes coordenados y simplificación con valor absoluto. ¿Qué debemos saber del quiz? El quiz posiblemente tenga un formato muy parecido al quiz número 1. ¿A qué me refiero? Bueno, tenemos hora y media para hacerlo, pensando en que quizás sean también 3 preguntas tipo desarrollo. Entonces, tenemos dos grandes temas. Fijo, van a ser 2 de radical y una de valor absoluto, o una de radical y 2 de valor absoluto, ¿verdad? O por ejemplo, una pregunta de intersecciones y que vengan de los 2 tipos de función, y luego una de racionalización y una de simplificación de valor absoluto. Entonces, irse mentalizando que sí se nos puede pedir de todo, ¿verdad? Porque hay maneras de acomodarlo como para que se pueda preguntar al menos una vez cada cosa. Entonces, tener eso presente. Ok, en función radical, ¿qué cuidados debemos de tener? Cuando me piden a mí dominio, tengo que fijarme siempre en el índice de la raíz. Entonces, siempre va a ser muy importante considerar el numerito n que tenemos aquí. Este es el que nos va a decir cómo proceder. ¿Por qué? Porque, bueno, por ahorita aún no nos interesa identificar qué es lo que está dentro de la raíz. Para el dominio, lo primero es el índice. Si ese n es impar, automáticamente el dominio es R. ¿Por qué? Porque gráficamente estas funciones no todas son iguales, pero más o menos tienen este tipo de formas, en donde el dominio va de menos infinito a más infinito. Por ejemplo, esta es la gráfica de raíz cúbica de x. F de x igual raíz cúbica de x, ¿verdad? Entonces, el dominio es R, igual raíz quinta, raíz séptima, raíz novena, etc. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el índice es par, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, cuando se construye la función no puede ser considerada en todo su dominio. ¿Por qué? Porque empiezan a haber algunos problemas. Gráficamente, la función f de x igual raíz cuadrada de x debería tener esta forma. Sin embargo, sabemos que al tener esa forma no es función. ¿Por qué? Porque si yo trazo una línea vertical, veo que toca 2 puntos y ahí no se me estaría cumpliendo la definición de función. Entonces, sabemos, o bueno, ya debemos haber visto a lo largo del curso, que entonces lo que se hace es que nada más se toma como una de las ramitas, ¿verdad? No se usa toda la gráfica, sino nada más una de las partecitas. Ahí lo que sucede es que se limita para que sí sea función. Entonces empieza el dominio a restringirse, la gráfica ya no se ve, por así decirlo, de menos infinito a más infinito, y eso siempre va a pasar con índices pares. La gráfica no necesariamente tiene que ser así, podría ser perfectamente aquí,
o podría ser perfectamente como por acá. Entonces empiezan a suceder cosas interesantes. Puede ser que interseque al eje X y que interseque al eje Y. Puede ser que solo interseque al eje X, o podría ser incluso que solo interseque al eje Y, digámosle algo así. Entonces, siempre tengo que tener cuidados a la hora de trabajar con la radical, porque empiezan a suceder cosas extrañas que tal vez no sucedían en la polinomial, porque en la polinomial casi siempre, si el dominio era R, yo podía sacar las dos intersecciones y todo bien. Pero en la radical, el dominio cambia si la raíz es de índice par, y las intersecciones con los ejes siempre tengo que probarlas, porque no necesariamente siempre me van a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en el caso de identificar que la raíz tiene índice par? Tengo que saber que mi dominio va a ser un intervalo. ¿Por qué? Porque vean que gráficamente, por ejemplo, este primer dibujito va de 0 a más infinito. Este otro dibujito, digámosle que aquí empiezan -2, entonces empezaría en -2 y va más infinito. O por ejemplo, este segundo dibujito podría decir que empieza en 1, bueno, más bien que termina en 1 y que empieza en menos infinito. Entonces, depende mucho de la forma de la gráfica. ¿Y de qué va a depender eso? Del subradical. Yo necesito que el subradical sea mayor o igual a 0, que sea positivo o 0. ¿Por qué? Porque sucede aquello que veíamos en el colegio cuando nos daba, por ejemplo, raíz de -1, raíz de -5, raíz cuarta de -10, que son números imaginarios, pertenecen a los números complejos. Entonces, si tenemos raíces de índice par, sí o sí tengo que garantizarme que el subradical, lo de adentro de la raíz, sea positivo o 0 para que sea un número real. Si es un número negativo, ya se pasa a los complejos, ya no me sirve como solución, por lo menos por ahora. Cuando estén en cálculo 2, las cosas van a cambiar. Pero bueno, por ahora necesito garantizarme que el subradical sea mayor o igual a 0. Ese va a ser siempre mi procedimiento y siempre el dominio en estos casos serían intervalos. Entonces, vamos a ver. Ejemplos. Aquí tenemos 3 ejemplos. Me piden determinar el dominio máximo para estos 3 criterios. Entonces, automáticamente me voy a fijar en los índices. Ay, ya va, porque eso se ve raro. No sé por qué se marcó todo. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí tengo un índice 5. Aquí tengo una raíz cuadrada. Aquí tengo una raíz cuarta. Ahí. Entonces, automáticamente yo sé que el dominio de F es el conjunto de los números reales. No hace falta que le haga estudio. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo un polinomio, tengo una raíz quinta que yo sé que gráficamente no sé exactamente cómo va a ser, pero viene de menos infinito a más infinito. Entonces no tengo ningún problema con el dominio. Sin embargo, en G y en H sí tengo que hacer el análisis. Nuevamente, porque las raíces de índice par no aceptan valores negativos en el subradical. Este 5, este 7x menos 1 no me afectan porque son polinomios y sabemos que el dominio máximo de un polinomio es R, pero tenemos que analizarlo de adentro. Entonces, aquí yo tengo que garantizar que 7 más 8x sea mayor o igual a 0. Siempre vamos a trabajar con esa desigualdad. Y lo que vamos a hacer es lo que vimos la primera semana de clases en el repaso, que es cómo despejar inecuaciones. Se hace muy parecido a despejar ecuaciones. Paso números de un lado, letras del otro. Entonces dejo el 8x de este lado y paso el 7 a restar. Y luego el 8 que estaba dividiendo lo paso a dividir. Y me queda que x es mayor o igual a -7 octavos.
Entonces acá tenemos que recordar cómo se hacía el análisis de esas desigualdades. Recordemos que si nos queda x mayor o igual a un numerito, eso es porque x pertenece desde menos infinito, para ver x mayor o igual a, no, más bien del numerito a más infinito, ¿verdad? X pertenece desde el numerito hasta más infinito, porque la x puede ser mayor o igual a ese número. Y si más bien tengo que x es menor o igual a un numerito, eso es porque x pertenece de menos infinito al numerito. Entonces esto siempre nos va a ayudar a poder dar los dominios de radicales. ¿Ok? Entonces en este caso, como llegamos a que x tiene que ser mayor o igual a menos 7 octavos, vamos a tener que el dominio de g es, en este caso, de menos 7 octavos a más infinito, ¿verdad? Entonces, con esas reglas nos va a ayudar a siempre poderlo resolver o poderlo reescribir como un dominio, como un intervalo. Y en este caso exactamente lo mismo. Como es una raíz de índice par, tengo que garantizarme que 5 menos 6x sea mayor o igual a 0. Entonces, de igual manera, vamos a despejar. Nos quedaría que menos 6x tiene que ser mayor o igual a menos 5. Y aquí mucho cuidado con las desigualdades, porque cada vez que tengamos un número negativo multiplicando o dividiendo a la x, al pasarlo al otro lado de la igualdad, hay que darle la vuelta a la boquilla. Cambia la desigualdad. Entonces, eso es una nota muy importante. Cuando pasamos un número que multiplica o divide a x y es negativo, se le da vuelta a la desigualdad. ¿Por qué pasa esto? Porque en la recta numérica, si yo estoy de este lado y multiplico por un número negativo, este numerito me va a brincar al otro lado del cero. Entonces cambia completamente de posición. Por eso es que le tengo que dar vuelta a la boquilla. Entonces paso ese menos 6 que estaba multiplicando a la x a dividir. Vean que el menos 6 es un número entero negativo que está multiplicando. Entonces, como entero negativo, lo voy a pasar a dividir. Un error muy común es que me lo pasan positivo. Y ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? No estaba restando, estaba multiplicando. Entonces, me va a quedar aquí menor o igual. Entonces, x tiene que ser menor o igual a 5/6, ¿verdad? Y en este caso, el dominio de h sería de menos infinito hasta 5/6. A veces tienden a creer que siempre es de número más infinito y no necesariamente. ¿De qué va a depender eso? Si la x era positiva, pues sí, me va a quedar de número más infinito, pero si la x era negativa, siempre voy a tener que hacer eso de cambiarle, darle vuelta a la boquilla. Entonces más bien me queda de menos infinito el número, ¿verdad? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, consulta, comentario. De mi parte, En mi todo caso claro. no. Ok. Seguimos entonces. Vamos ahora, bueno, vamos a ver por ahí en el chat. Ok. Lo que sigue son intersecciones con los ejes. Y aquí la teoría de intersecciones con los ejes va a ser exactamente igual en todas las funciones que vean a lo largo del curso. La intersección con y siempre, siempre, siempre va a ser cambiar la x por 0 y poder dar una respuesta como 0, número. Y en el caso de la intersección con x, igualamos a 0 y tenemos que hacer todo un proceso de despeje. Y ahí es donde cambia de una función a otra.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ustedes vieron lineales, números de un lado, letras del otro. Si ya es cuadrática, cúbica, de grado 4, entonces ya se pasaba todo a un solo lado del igual y se factorizaba. Luego se trabajaron fracciones y cuando se trabajaron fracciones, uno veía que dejaba la fracción solita de un lado para pasar el denominador a multiplicar. Ahora que vamos a trabajar con raíces, también tiene su procedimiento para hacer. Entonces hay que tener muy claro que dependiendo del tipo de función, así es el procedimiento que se hace para el despeje. Pero las soluciones siempre van a ser de la misma forma, número, coma, cero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento de despeje cuando tenemos raíces? Bueno, sabemos que igualamos a cero, eso es lo primero. Luego, vamos a intentar dejar la raíz sola. Porque si la raíz tiene números sumando y restando a la par, en el momento en que yo lo eleve, no voy a poder cancelar la raíz, sino que tengo que aplicar una fórmula notable. Entonces me queda muy largo y aún así no logro cancelar la raíz. Entonces siempre vamos a intentar dejar la raíz sola. Por dejar la raíz sola, ahora sí puedo elevar a ambos lados del igual según el índice para poder cancelar la raíz. Entonces lo que hacemos es elevar a ambos lados según el índice. Si tengo raíz cuadrada, raíz tercera, raíz cuarta, ¿verdad? Ese va a ser mi índice, ese va a ser el número al que voy a elevar. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el momento en que elevo, puede ser que me queden potencias, que me queden multiplicaciones, que me queden sumas, que me queden restas que puedo resolver. A veces salen, a veces no, depende de cómo sea el ejercicio, pero si hubiese, ahí tendríamos que resolverlas. Y después ya nos va a quedar como una función vieja conocida. Nos va a quedar como una lineal, como una cuadrática, en donde yo ya puedo despejar. Entonces, acá lo que hacemos es despejar el polinomio como ya sabemos. Y finalmente, chicos, vamos a probar nuestra solución, porque no siempre funciona. ¿Qué es lo que pasa? Como vimos antes, cuando yo tengo raíces pares hay una parte que se borra para que sea función. Entonces, a veces sucede que esas soluciones que nosotros encontramos algebraicamente estaban en la parte que se borró y no me funcionan cuando yo las intento calcular o revisar. Entonces, siempre tenemos que probar nuestras soluciones, ¿ok? Entonces, vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo nos dice, bueno, aquí ya nos dan el dominio. Vean que es un dominio reducido. Entonces, tengo que revisar que todo calce en ese dominio. Considere la función g con dominio de menos 2 a 1, codominio r, g de x es menos 1 menos 2x, más raíz cuadrada de 3x más 6. Me pide encontrar los puntos de intersección si es que existen con ambos ejes coordenados. Si no existen, debe justificar por qué o por qué puntos encontrados no son realmente intersecciones. Entonces, esta pregunta va un poquito más allá, nos está pidiendo que justifiquemos, ¿verdad? Y esta la saqué de una evaluación del semestre pasado. Entonces, bueno, intersecciones. Intersección con el eje Y. Sabemos que la intersección con el eje Y, nada más cambiamos las X por 0. Menos 1, menos 2 por 0, más raíz de 3 por 0 más 6. Si yo coloco eso en la calculadora, ¿cuánto me da, chicos? ¿Me ayudan ahí un momento? Menos 1 más raíz de 6. Menos 1 más raíz de 6. Lo hiciste colocándolo en la calco y si te digo así.
No sé si alguno de los compañeros les dio en decimales, que dependiendo de cómo esté programada la cálculo, te lo tira en decimales. A mí me salió, sí, -1 más raíz de 6, que es un Ah, ok. resultado equivalente, bueno, aproximado o similar a 1.45. Bueno, tiene más Exacto. decimales, pero Ujú. se puede Eh, simplificar eso. a eso es a lo que voy, justamente. Que si la calculadora a ustedes les da con decimales, por ejemplo, el compañero dice que esto es aproximadamente 1,46, lo que no es permitido es que ustedes pongan que la intersección es 0,146, porque eso es una aproximación, como dice el compañero, ahí hay otro Ah, montón de decimales. 1.45 es, no 46. Ah, igual, Porque, o sea, el resultado es 1.449489743. Por ajá, eso se redondea a 45, no a sí, 46. ok, pero entonces no es válido. No podemos poner este tipo de soluciones porque ahí hay un montón de decimales que nos estamos comiendo. Entonces, ese no es el valor exacto. Es un redondeo ahí donde estoy perdiendo un montón de valores. Entonces, siempre tengo que dar mi solución en su forma irracional. O sea, si la respuesta me da en raíces, da la solución en raíz. Entonces, yo más bien tendría que decir que es 0, menos 1 más raíz de 6. Si la calculadora me da siempre con decimales, hagámosla un momento a mano. O sea, a veces pasa, por ejemplo, con las raíces cúbicas, a veces la calcu automáticamente por haber una raíz cúbica lo pasa a decimales. Entonces, recuerden que ustedes pueden hacer esto a mano. Menos 1, menos 2 por 0, eso sería 0. Bueno, menos 0. Y luego más raíz de 3 por 0 más 6. Y entonces esto queda menos 1 más raíz de 6. Tener cuidado, no decimales, no aproximaciones decimales en donde me como un montón de valores, ¿verdad? Después de la coma. Entonces, especial cuidado con eso. Y ya ahí tengo mi intersección con el eje Y. Ahora vamos con la intersección con el eje X. Entonces, para la intersección con el eje X, igualamos a 0. Ok, entonces, según los pasitos que mencionamos antes, ¿qué sería lo primero que yo debo de hacer? Ah, ese -1 y -2x pasarlos a positivos. Exactamente. Busco cómo dejar la raíz sola, entonces me sirve pasar este y me sirve pasar este. Voy a dejar la raíz donde está y voy a pasar el 1 a sumar y el 2x a sumar. ¿Qué gano con esto? ¿Cuál es mi siguiente paso? Hay que Poner quitar, puntos elevar ambos lados. Elevar a ambos lados, ¿verdad? Como es raíz cuadrada, vamos a elevar a la 2 a ambos lados. ¿Cuál es la ventaja de haber dejado la raíz sola? Que automáticamente entonces de este lado los puedo cancelar. Y me va a quedar entonces que 3x más 6 es igual a 1 más 2x a la 2. Y el siguiente paso es, si hay operaciones, resolver las operaciones que vengan. ¿Qué operación ven ustedes ahí que deberíamos de resolver? la función, perdón, el 1 más La cuadrática. 2x al cuadrado. ¿Y cómo se Ese hacía eso? es lo mismo que lo mismo multiplicar. O sea, quitar el exponente, pero multiplicar no es lo mismo. O sea, paréntesis 1 más 2x, ya paréntesis, paréntesis, 1. Ajá, ahí la compañera también estaba diciendo otra forma, ¿verdad? Me parece. 1 al cuadrado más 2x al cuadrado. Ay, tienes que tener cuidado porque qué excelente que me lo dijiste. Ese es el error más común. No es que, o sea, ¿por qué me alegra que lo hayas dicho? Porque mucha gente comete ese error. Entonces, es excelente que haya salido a relucir porque normalmente se equivocan ahí. Cuando yo tengo 1 más 2x a la 2, es falso que yo pueda distribuir el exponente y que me quede de esta manera.
Eso es el error, uno de los errores más comunes. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo 1 más 2x elevado a la 2, como dijo el compañero, yo lo que hago es una opción, poner el 1 más 2x por 1 más 2x y hacer distributividad, y la respuesta me va a cambiar, porque si yo hago 1 más 2x por 1 más 2x y distribuyo 1 por 1, me da 1. 1 por 2x me da 2x. 2x por 1 me da 2x y 2x por 2 me da 2x por 2x me da 4x a la 2. Entonces mira que más bien queda 1 más 4x más 4x a la 2. De la forma en que tú lo hiciste, te comes este de aquí del medio. Entonces, especial cuidado con ese tipo de cosas. Si fuera solo un término, si fuera solo el 2x, no hay ningún problema. 2x elevado a la 2 es 4x a la 2 y listo. Pero si es un binomio, si tengo una suma, una resta y una potencia, es una fórmula notable. De hecho, esto es la primer fórmula notable o el primer producto notable. ¿Verdad? No sé si ya ahora sí lo ves mejor, compañera. Sí. Ok. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Ahí yo tenía una potencia, entonces es la primer fórmula notable. Me queda entonces que 3x más 6 es igual a 1 al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que sería 4x, más el segundo a la 2, que sería 4x a la 2. Ahí lo resolví con la primera fórmula notable y allá en rojo lo habíamos hecho con distribuyendo, ¿verdad? Ok, ya hice las operaciones. El paso que sigue es resolver el polinomio que me queda. Si fuera lineal, números de un lado, letras del otro. Pero en este caso es cuadrática. Y cuando es cuadrática, ¿cómo se hace para resolverla? Igual a cero. Primero, Primero pasa todo a un solo lado, ¿verdad? Primero igual a 0. Ajá. ujú. Bueno, Entonces, sí, dime. iba a decir, pero supongo que también lo iba a decir. Ese 6 que está positivo puede pasar al otro lado negativo y quedaría menos 5. Y ese 3x pasa al otro lado como menos 3x. Y entonces pasaría ese 4 menos 3x. 4x menos 3x pasaría a x. Exactamente, exactamente. Da igual si pasamos todo al lado derecho o al lado izquierdo. Siempre me confundo porque creo que la pantalla me hace como espejo, pero ustedes me entienden. Entonces, podemos pasarlo a cualquiera de los dos lados del igual. Pasémoslo al lado derecho, pero da igual a cualquiera de los dos lados. Entonces, voy a acomodarlo. 4x a la 2 más 4x y como dijo el compañero, paso el 3x a restar. Pongo el 1 y paso el 6 a restar y entonces me queda 0 igual 4x a la 2 más x menos 5, ¿verdad? Y ya esa es una cuadrática. Que si quiero la factorizo, si quiero, puedo ayudarme con la calculadora para ver las soluciones de una vez, porque ya aquí no es necesario, estrictamente necesario hacer todo el procedimiento de factorización, porque lo que queremos ver es intersecciones. Entonces, si a esta cuadrática yo la trabajo con la calcu, o si ustedes prefieren, hacen la inspección o la fórmula general, etcétera, aunque aquí perfectamente ya se podría hacer con la calcu, ¿cuánto me dan los valores X? Ah, 4x más 5 y x más menos 1. 4x más 5 por X más 1, menos Ajá. 1. Menos 1. Para ver, 4x a la 2 menos 4x más 5x. Ajá, perfecto. Entonces quedaría que x vale menos 5 cuartos o x vale 1, ¿verdad? Esas serían mis dos posibles respuestas. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. Ok. Entonces, ahora lo que nos hace falta es probar. Tenemos que ver
si realmente esas soluciones nos funcionan. Entonces, hay varias cosas que probar. Primero, tengo que revisar si esas soluciones están en el dominio. El dominio era de -2 cerrado a 1 abierto. Automáticamente esta no me funciona. ¿Estamos de acuerdo que x igual 1 no me va a funcionar? Como en el dominio que me están dando el 1 abierto, esa no me sirve. Ok, entonces tener ese cuidado. Si el dominio fuera R, sí tendría que probarla. Ok. Ajá. Ahora bien, la única que me queda es -5/4 y -5/4 sí cabe en ese intervalo, porque si yo me fijo a ver cuánto es -5/4, eso es -1,25, ¿verdad? Entonces voy a probarla. Probemos a ver si realmente x igual -5/4 es solución. Entonces lo que hacemos es tomar la función original. Nos vamos al puro inicio y ahí vamos a evaluar. Voy a evaluar el -5/4. -1. Da 3, profe. Da 3. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para hacer solución debería de darme 0. ¿Cuánto me dijiste que da? 3. 3. Entonces, esta solución tampoco nos sirve, no porque no esté en el dominio, sino porque al evaluarla no nos está dando 0. Vean qué interesante. Entonces, una solución no servía por no estar en el dominio y la otra solución no servía porque a la hora de evaluarla no dio 0. Si el dominio hubiese sido todo R, entonces de igual manera tuvimos que haber probado con el 1 y con el 1 sí nos da 0. Entonces, 1,0 sí hubiese sido solución. Nada más que como aquí nos restringen el dominio, no nos funcionaba, ¿verdad? Por eso pedían que justificaran. Dime. ¿Puede explicar eso de la restricción del 1, digamos? Es que no entendí por qué no funciona. Ah, ok. Ahí voy. Ya va. Tengo por ahí 2 preguntitas. La primera pregunta fue que cómo hicimos para que nos diera el 3. Lo que hicimos fue que nada más sustituimos la x por -5/4 y me parece que la compañera directamente lo metió en la calculadora, ¿verdad? Si no da 0, no sirve como intersección. ¿Por qué? Porque las intersecciones con x al sustituir la preimagen debería darnos 0. No sé si con eso te aclaré la consulta, Daniel. Curiosamente, perdón, no puedo interrumpir. Estaba probando con el 1 y ahí sí me dio que si transformamos la x en 1, sí nos da como igual 0. Pero como está Exacto. restringido, entonces no hay intersección. Exactamente. Vamos a ver, justamente es la otra pregunta que estaban haciendo, ¿verdad? Que ¿cómo se haría con el 1? Yo con el 1 puedo hacer exactamente lo mismo de la prueba. Yo podría llegar y probar con el 1 y llegar a hacer -1 más 2 por el 1 más raíz de 3 por el 1 más 6. Y eso sí me da 0. Entonces, pareciera que 1,0 sí me funciona. Si el dominio de la función fuera el conjunto de los números reales, 1,0 sí sería solución, porque al probarla sí nos da 0. ¿Ok? Si el dominio fuera todo R. Sin embargo, en el ejercicio, por conveniencia, nos estaban dando que el dominio no es R, sino que el dominio es el intervalo de -2 a 1 abierto. Entonces, me acepta desde el -2 hasta antes del 1. Y como esta solución me estaba dando 1, no me sirve. Entonces, sí es cierto que da, pero recuerden que siempre hay que revisar que la solución esté en el dominio. No sé si con eso te aclaré tu pregunta. Sí, muchas gracias. Entonces, cuando esté abierto va a significar que sea antes del número que me está dando.
Exactamente. Gracias. Ok, con mucho gusto. Ok, entonces intersecciones. Intersección con Y nada más sustituyo por 0. Tener el cuidado si en la cálculo me da con decimales. Intersección con X igual a 0. Recordar que tengo que revisar dos cosas. Que las soluciones estén en el dominio y que al evaluar las soluciones, estas me den 0, ¿verdad? Entonces, tener eso siempre presente. El siguiente gran tema de función radical es el proceso de racionalización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que buscar cómo quitar raíces, aunque uno no las va a quitar mágicamente, uno no puede eliminarlas del todo. Lo único que podemos hacer es mover la raíz del lugar. Entonces, de hecho, en el colegio a uno le enseñaban a racionalizar con números, porque si yo en la calculadora, por ejemplo, coloco 1 sobre raíz de 2, la calculadora automáticamente me lo pasa a raíz de 2 sobre 2. La calculadora racionaliza los números. Y uno en el cole aprendía, o en teoría debería haber aprendido eso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo ya me topo con variables, a veces conviene mover la raíz del denominador para el numerador. Y a veces conviene más bien del numerador pasarla al denominador. ¿Por qué? Porque en un futuro ustedes van a resolver ciertos cálculos que si la raíz estaba en el denominador no dan, y no dan, y no dan. Pero si yo hago el proceso de racionalización y lo logro pasar para arriba, ya me da. Entonces, es justamente una reescritura. Tal vez ahorita no le vemos mucha la utilidad, pero cuando estemos en cálculo 1, sí. Entonces, por ahorita lo que vamos a aprender es a reescribir. ¿Qué es racionalizar? Mover la raíz del lugar. Que si yo tenía raíz en el denominador, voy a buscar cómo pasarla al numerador. Y si tengo raíz en el numerador, voy a buscar cómo pasarla al denominador. Entonces, acá en precálculo nos concentramos en la racionalización que se resuelve a partir de fórmulas notables. ¿Qué es lo que pasa? Estas tres fórmulas, chicos, hay que sabérselas de memoria. Entonces, yo soy una que odio memorizar, pero bueno, con la práctica, con la insistencia, uno logra hacerlo, ¿verdad? Entonces, tener una fichita y estarlas practicando normalmente. Esta formulita es la diferencia de cuadrados. Esta formulita es la diferencia de cubos. Y esta formulita es la diferencia, la suma de cubos. Ok. Entonces, normalmente cuando yo voy a racionalizar, lo que tengo que hacer es ver a cuál de las fórmulas notables se parece. Y a partir de eso voy a poder empezar a trabajar. Entonces, los pasos a racionalizar son los siguientes. Paso número 1. Identificar de cuál de las tres fórmulas notables me están hablando. Yo aquí, chicos, me estoy brincando la introducción a racionalización. A mí siempre me gusta cuando veo este tema por primera vez empezar con números, aprender a racionalizar cuando tengo una sola raíz y ya luego, cuando uno tiene más de una raíz, 2 o 3, entonces uno usa racionalización por fórmulas notables. Porque es el repaso para el quiz, ¿verdad? Pero si alguno quisiera ver cómo se hace racionalización desde cero, por ahí en mi canal pueden buscar el video de racionalización que viene todo el procedimiento, ¿verdad? Pero me estoy enfocando justamente a lo que se nos puede pedir en la evaluación. Entonces, ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo identifico yo la fórmula notable que me están pidiendo que utilice? ¿Qué es lo que pasa?
siempre, 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 siempre me van a dar uno de estos 6 factores. Me van a dar uno de los 6 paréntesis. Yo tengo que identificar cuál de los 6 paréntesis me están dando. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo identifico cuál de esos 6 paréntesis me están dando? Yo me voy a fijar primero si me están dando una raíz cuadrada o si me están dando una raíz cúbica. Esa es la primera diferencia. Si me da una raíz cuadrada, solo tengo una opción. Me están hablando de diferencia de cuadrados. Y si me están dando una raíz cúbica, pues tengo 2 opciones. Diferencia de cuadrados o... ya no dije nada. Diferencia de cubos o suma de cubos. Entonces, ¿en qué otra cosa me tengo que fijar? Me tengo que fijar si me están dando binomio o trinomio. Recordando que un binomio es cuando tengo 2 términos sumando o restando y un trinomio es cuando tengo 3 términos sumando o restando. Esa es la diferencia. Y luego finalmente me voy a fijar si me están dando sumas o restas. Al identificar esas 3 cosas, yo voy a saber cuál de las 3 fórmulas notables me están dando. Por identificar cuál es el paréntesis que me dan, mi segundo paso es multiplicar por un 1 disfrazado. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo llego y multiplico una expresión por 5, le estoy cambiando el valor a la expresión. La estoy amplificando 5 veces. El único número por el cual yo puedo multiplicar para que no me cambie el valor es por 1. Pero ese 1 es muy gentil. Ese 1 lo podemos disfrazar como se nos dé la gana. Lo podemos disfrazar como 10 sobre 10, como 1.000.000 sobre 1.000.000, como x menos 5 sobre x menos 5, siempre y cuando el numerador y el denominador sean iguales. Entonces, yo voy a buscarle un disfraz conveniente con respecto a cuál de los 6 paréntesis me están dando, multiplicar por el otro paréntesis, porque mi objetivo es llegar a una de estas 3. Para poder elevar a la 2 o elevar a la 3 cada término de forma separada. Entonces, si a mí me dan un paréntesis, voy a multiplicar por el otro paréntesis faltante. Pero si yo nada más lo multiplico por eso, le voy a cambiar el valor. Entonces va a ser por un 1. Y ese 1 lo voy a disfrazar como el paréntesis faltante sobre el paréntesis faltante. ¿A qué me refiero? A que si en el ejercicio en un inicio me estaban dando este paréntesis de aquí, yo voy a multiplicar por este otro paréntesis de acá sobre esa misma expresión. Porque mi objetivo es llegar o a la 2 menos b a la 2, o a la 3 menos b a la 3, o a la 3 más b a la 3. Eso es lo que yo quiero para poder quitar la raíz. Entonces, ya por tener eso, mi tercer paso es multiplicar en línea, recordando que las fracciones se multiplican en línea, y aplicar fórmula notable. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Llegar a una de esas 3, a la 2 menos b a la 2, a la 3 menos b a la 3 o a la 3 más b a la 3. Ese es mi objetivo. Siempre mi objetivo va a ser llegar a una de estas. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico y aplico la fórmula notable, ya terminé la racionalización. Vean qué increíble, racionalizarse la sale en 3 pasos. Eso es todo.
porque a la hora que yo aplico la fórmula notable, si tenía raíz cuadrada ya la pude elevar a la 2 y se me va a cancelar. Y si tenía raíz cúbica, ya pude elevar a la 3 y ya se me va a cancelar. Entonces, la racionalización siempre sale en esos 3 pasos. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente cuando nos dicen racionalice, también nos piden simplificar. Entonces, después de haber terminado la racionalización en el paso 3, lo que sigue es hacer todas las operaciones que tengamos, que normalmente hay multiplicaciones, hay sumas, hay restas, que es parte de operar lo que nosotros obtenemos, para luego hacer la simplificación, que es factorizar y cancelar. Entonces, paso 1 al paso 3 es el proceso de racionalizar. Paso 4 a paso 6 es el proceso de simplificar. Entonces, por ahí eso ayuda bastante a la hora de resolver estos ejercicios. Y traje 2 ejercicios para hacer. Uno con cuadrado y otro con cúbico. Vamos a ver. Entonces, empecemos por la cuadrática. Empecemos por la cuadrática, que me parece que es el caso más sencillo. Entonces, yo tengo un criterio h de x igual a 1 menos raíz de x sobre x menos 3. Acá la instrucción, ¿qué diría? Considera la función h definida en su dominio máximo, codominio R, racionalice y simplifique su criterio. Racionalice el numerador. En este caso, pues escogí 2 en donde había que racionalizar el numerador, pero puede ser cualquiera de los 2, ¿verdad? Y luego simplifique. Entonces, el paso número 1 es identificar la fórmula notable. Como es una raíz cuadrada, automáticamente yo sé que solo tengo una posibilidad. Solo puede ser diferencia de cuadrados. No hay más. Entonces, en el momento en que yo identifico que es una raíz cuadrada, anoto por ahí en una esquinita la fórmula de diferencia de cuadrados. A menos b por a más b igual a la 2 menos b a la 2. Ya ahí la identifiqué. Ahora, tengo que identificar cuál de los 2 paréntesis es, porque tengo 2 opciones. Puede ser a menos b o puede ser a más b. Me voy a fijar en el signo. Pues aquí mi operación tiene una resta. Entonces, fijo, me están dando este paréntesis. Me están dando el a menos b. Entonces, de ahí yo puedo sacar que la a vale 1 y que la b vale raíz de x. Muy importante, esa raíz, si esa raíz tuviera más cosas adentro, por ejemplo, 2x a la 2 más 5x menos 3. Yo no podría separar esa expresión. La raíz siempre es un único objeto. Entonces, aunque tenga más cosas adentro, siempre la raíz va a ser completa, el a o el b. ¿Ok? Entonces, tener ese cuidado. Ahora bien, yo ya identifiqué quién es a y quién es b. Ahora voy con mi segundo paso. Voy a multiplicar por el 1 conveniente. Pero ese 1 lo voy a disfrazar. Lo voy a disfrazar con el otro paréntesis. Como yo ya identifiqué que me estaban dando a menos b, voy a multiplicar por el a más b. Entonces, ese 1 lo voy a disfrazar como a más b sobre a más b, que sería 1 más raíz de x sobre 1 más raíz de x. Siempre es igual. De hecho, en la raíz cuadrada, uno puede ver como que siempre es multiplicar por el contrario, que si me dan con resta, pues multiplico con suma, y si me dan con suma, multiplico con resta. Pero hay que tener cuidado porque solo funciona en la cuadrática. En la cúbica no es así, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar y aplicar fórmula notable. ¿Qué es lo que pasa? Que al multiplicar, yo multiplico en línea y me va a quedar 1 menos x por 1 más x, 1 menos raíz de x por 1 más raíz de x. Este pasito que estoy poniendo, en realidad no hace falta copiarlo. A mí me gusta ponerlo porque
Me parece que es más visual. Entonces, vean que aquí yo tengo A menos B y aquí tengo A más B. Y por fórmula notable, ¿cuánto es A menos B por A más B? ¿Cuál es el resultado de esa fórmula notable? A a la 2 menos B a la 2. Exacto. Entonces, si A valía 1, me va a quedar 1 a la 2. Y si B era raíz de X, me va a quedar como raíz de X elevado a la 2. Y el denominador exactamente igual. ¿Y qué es lo que pasa? Que el 1 a la 2 pues me da 1. Y la ventaja es que ya puedo cancelar este con este. Siempre el objetivo de llegar al otro lado de la fórmula notable es poder cancelar la raíz. Entonces nos va a quedar 1 menos X sobre X menos 3 por 1 más raíz de X. Y aquí no puedo hacer más operaciones. Ya esta es lineal, ya esta es lineal. Entonces no puedo cancelar nada. Esta quedaría así. No puedo simplificarla, no puedo hacer operaciones, no puedo factorizar y no puedo cancelar. Aquí terminé porque ya no puedo seguir. Pero vean que ya logré racionalizar. ¿Por qué? Porque ya no hay raíces en el numerador. ¿Cómo sé que ahí terminé? Si el ejercicio me pedía que simplificara. No puedo factorizar. No le puedo hacer ya más cosas como para tratar de cancelar. Normalmente los ejercicios, el objetivo es llegar a poder cancelar algunas cosas. Pero vean este caso. En este caso, pues no. Ahí quedó el ejercicio, ¿verdad? ¿Preguntas con respecto a esa racionalización? Entonces, Ay, no te escuché. No sé si me están escuchando bien, es que se hizo como ir la luz. O no me están escuchando por ahí.